Las 2 líneas rosadas en la prueba de embarazo destrozaron mi mundo en 1.000.000 de pedazos. A los 18 años, de pie en el reluciente baño de mis padres, sentí como el futuro que había planeado cuidadosamente se desmoronaba a mi alrededor. La carta de aceptación de Stanford sobre mi escritorio, la beca de voleibol asegurada, y ahora, esto. Mis manos temblaban mientras bajaba las escaleras para enfrentarme a mis padres. Mamá arreglaba flores en la sala, tarareando suavemente. Papá estaba sentado en su sillón de cuero, leyendo el periódico. La imagen perfecta de una familia de clase media alta a punto de ser destruida por la noticia de su hija. Mamá, papá, mi voz se quebró. Necesito decirles algo. Los siguientes minutos se desarrollaron como una pesadilla. Las flores de mamá cayeron al suelo, el agua empapando la alfombra costosa. El periódico de papá se arrugó entre sus puños cerrados. Sus rostros pasaron de la confusión al horror, y luego a la furia. ¿Embarazada?, susurró mamá, como si decirlo en voz alta pudiera hacer que los vecinos escucharan. ¿Y Stanford? ¿La beca? ¿Todo por lo que hemos trabajado? Todavía puedo ir, dije rápidamente. Tal vez pueda aplazar 1 año. No. La voz de papá cortó el aire como hielo. Ninguna hija mía será una madre adolescente. Tienes 2 opciones, deshacerte de eso o largarte. Instintivamente, rodeé mi vientre con los brazos. Me quedaré con mi bebé. Entonces para nosotros estás muerta. Las palabras salieron de los labios de mi madre sin dudarlo. Empaca tus cosas y vete. Tienes 1 hora. 1 hora. 18 años de vida en esa casa, y me dieron 1 hora para empacarlo todo. Tomé lo que pude. Algo de ropa, mi computadora portátil, el dinero de emergencia que había ahorrado trabajando en los veranos. Mientras bajaba las bolsas, mi hermana menor, Sofía, me miraba desde la puerta de su habitación, con lágrimas corriendo por su rostro. Emma, por favor, suplicó. Haz lo que ellos quieren. No te vayas. Pero no podía. Algo dentro de mí sabía que ese bebé estaba destinado a ser mío, aunque me costara todo. Mis padres ni siquiera levantaron la vista cuando crucé la puerta. No hubo despedida, ni palabras finales de consejo o ira. Solo silencio. Ese tipo de silencio que grita más fuerte que los gritos. Tenía $3,427 en el bolsillo, un bebé en camino y ninguna idea de qué hacer después. De pie en la acera frente a mi hogar de infancia, saqué mi teléfono y llamé a la única persona en quien podía pensar, mi abuela. Ven a quedarte conmigo, dijo sin dudarlo. Tu abuelo y yo tenemos espacio de sobra. Mis abuelos, los Martínez, vivían a 2 horas en una casa modesta que siempre olía a pan recién horneado y café. Habían emigrado de Colombia décadas atrás, construyeron una pequeña panadería y criaron 3 hijos, incluyendo a mi madre. Ahora, ellos eran mi única red de apoyo. Lo siento tanto, lloré en el hombro de mi abuela al llegar. Arruiné todo. Ella me sostuvo el rostro entre sus manos arrugadas. No, mi amor. No has arruinado nada. Solo estás comenzando un viaje diferente al que planeaste. Esa noche, acostada en su habitación de invitados, hice una promesa para mí y para mi bebé. Esta no sería una historia de fracaso. Sería una historia de transformación. A la mañana siguiente, bajé temprano y encontré a la abuela en su pequeña oficina, rodeada de papeles y recibos de la panadería. Siéntate, dijo, señalando la silla junto a ella. Déjame enseñarte algo sobre negocios. Durante los siguientes 7 meses, entre citas médicas y vitaminas prenatales, mi abuela me enseñó todo lo que sabía sobre administrar un pequeño negocio exitoso. Cómo gestionar inventarios, manejar nóminas, detectar oportunidades de crecimiento. El abuelo me enseñó sobre control de calidad y atención al cliente. Su panadería, Sweet Dreams Panadería, no era solo una tienda, era un centro comunitario. Los clientes venían por el pan y los pasteles, pero se quedaban por la calidez y la conexión. El secreto, decía la abuela, no está solo en las recetas. Está en hacer que las personas se sientan como en familia. Absorbí todo, llenando cuadernos con ideas y observaciones. Incluso mientras mi vientre crecía, mi mente se expandía con posibilidades. Comencé a ayudar en la panadería, aprendiendo cada aspecto del negocio. Los clientes habituales se acostumbraron a verme allí,
moviéndome entre las mesas con mi pancita y un cuaderno en mano. Mi hija, Lily, nació en una cálida mañana de primavera, perfecta y saludable. Al sostenerla en mis brazos, todos los sentimientos anteriores de vergüenza y fracaso se desvanecieron. Al ver su carita, solo vi posibilidades. 2 semanas después de su nacimiento, ya estaba de vuelta en la panadería, con Lily atada a mi pecho, aprendiendo y planeando. La abuela y el abuelo me observaban sonriendo mientras elaboraba mi primer plan de negocios. Sweet Dreams es maravilloso, les dije una noche, pero veo una oportunidad más grande. ¿Y si pudiéramos entregar esta sensación, este sentido de hogar y conexión, a mayor escala? Les mostré mi cuaderno, lleno de cálculos y proyecciones. Un modelo de negocio que combinaría la calidez de una panadería local con la eficiencia de la tecnología moderna. Una aplicación que permitiría pedir pan y pasteles artesanales a domicilio, manteniendo siempre el toque personal que hacía especial a Sweet Dreams. Es ambicioso, dijo el abuelo, estudiando mis planes. Pero la ambición corre por tus venas. No solo apoyaron mi idea, se convirtieron en mis primeros inversores, ofreciéndome sus ahorros de toda la vida, $50,000, para ayudarme a comenzar. Creemos en ti, dijo simplemente la abuela. Llamé a mi empresa Corazones Caseros. El concepto era simple: asociarse con panaderías locales para brindarles tecnología, marketing e infraestructura de reparto, manteniendo sus recetas y carácter únicos. Cada ubicación se sentiría tan personal como Sweet Dreams, pero con la conveniencia que los clientes modernos anhelaban. Desde la habitación de invitados de mis abuelos, con Lily durmiendo cerca, construí la primera versión de la aplicación Home Arts. Cada noche, después de cerrar la panadería, escribía código y diseñaba estrategias de marketing. Durante el día, hablaba con otras panaderías locales para convencerlas de unirse a nuestra red. El primer año fue brutal. Compaginar un bebé, una startup y un trabajo de medio tiempo en Sweet Dreams me llevó al límite. Hubo noches en las que lloraba de agotamiento, preguntándome si mis padres habían tenido razón al llamarme un fracaso. Pero poco a poco, las cosas empezaron a funcionar. Lanzamos nuestra app en 3 ciudades, asociándonos con 20 panaderías familiares. Las reseñas fueron abrumadoras. Por fin. Panadería de verdad entregada a mi puerta. Es como tener la cocina de la abuela en mi teléfono. Lo mejor desde el pan rebanado, juego de palabras intencional. A medida que se corría la voz, más panaderías querían unirse a nuestra red. Los inversores empezaron a llamar. Para cuando Lily cumplió 2 años, Home Arts ya operaba en 10 ciudades, con más de 100 panaderías asociadas. Me mudé del hogar de mis abuelos a un pequeño apartamento, pero seguía regresando cada domingo para la cena familiar. Lily creció rodeada del amor de sus bisabuelos y del dulce aroma del éxito. ¿Mis padres? No supe nada de ellos. Por Sofía, que mantenía contacto en secreto, supe que habían dicho a todos que yo estaba estudiando fuera. Me borraron de las fotos familiares, de las conversaciones, de sus vidas. Pero eso estaba a punto de cambiar. Porque después de 5 años de arduo trabajo, Home Arts había sido valorada en $40 millones. Y mañana, mis padres caminarían hacia mi oficina, sin saber que la CEO a la que desesperadamente esperaban pedir ayuda para salvar su negocio de catering era la misma hija que habían abandonado. Me encontraba de pie junto a la ventana de mi oficina, observando cómo despertaba la ciudad allá abajo. En 1 hora, mis padres cruzarían esas puertas, sin saber que estaban a punto de reencontrarse con la hija que habían borrado de sus vidas. ¿Señora Martínez? Mi asistente Diane apareció en el umbral. Su hija está en FaceTime. Sonreí, aceptando la llamada. El rostro de Lily llenó la pantalla, sus rizos oscuros alborotados por el sueño. A sus 12 años, ya mostraba señales de la mujer fuerte que llegaría a ser. Buena suerte hoy, mamá, dijo con una gran sonrisa. Demuéstrales quién manda. Gracias, cariño. ¿Te estás portando bien con la bisabuela? Claro. Me está enseñando a hacer pan de yuca. ¿Sabías que fue la primera receta que aprendió? Mi corazón se llenó de ternura. Mientras mis padres nos habían desechado, mis abuelos le habían dado a Lily la infancia que muchos solo podían soñar, llena de amor, sabiduría y el aroma de pan recién horneado. ¿Señora Martínez? Diane volvió a aparecer. Ya llegaron.
Terminé la llamada con Lily y respiré hondo. ¿Cómo se ven? Nerviosos. Su madre no deja de alisar su vestido, su padre revisa el reloj cada 30 segundos, y su hermana parece que va a vomitar. Perfecto. Que sufran. Tomé el ascensor privado hasta el piso de la sala de conferencias. A través de las paredes de vidrio, los vi, mamá en su costoso traje, papá aferrado a su portafolio, y Sofía jugueteando con su anillo de bodas. No sabían que su querida Elite Catherine estaba a punto de ser salvada o destruida por la hija que declararon muerta. Empujé la puerta y el tiempo pareció congelarse. La mano de mamá voló a su garganta. El portafolio de papá cayó al suelo, desparramando papeles por todas partes. Sofía soltó un jadeo audible. Hola, dije con calma, sentándome en la cabecera de la mesa. Soy Emma Martínez, CEO de Joemma Arts. ¿Hablamos de su propuesta? ¿Emma? Susurró mamá, tan pálida como una hoja. Pero se supone que estoy muerta para ustedes. Sonreí fríamente. Sorpresa. Papá pareció recuperarse primero, impulsado por su instinto empresarial. Mire, no hemos venido a reabrir viejas heridas. Estamos aquí para discutir una posible colaboración. No, lo interrumpí. Están aquí porque Elite Catering está fracasando. Su modelo de negocios anticuado y sus precios exorbitantes están alejando a los clientes. Han perdido el 60% de sus cuentas corporativas en el último año. Sofía me miró con asombro. ¿Cómo sabes todo eso? Porque he estado observando su caída durante meses. ¿De verdad creyeron que la expansión de Joemma Arts al catering corporativo fue una coincidencia? El color abandonó el rostro de papá al comprender. Cada cliente importante que habían perdido había cambiado a Joemma Arts. Había desmantelado su negocio, pieza por pieza. Pero tu empresa, balbuceó mamá. En las noticias dijeron que vale 40 millones en la última valoración, completé. Aunque probablemente se duplique en la próxima ronda de financiación. Nada mal para una madre adolescente, ¿no creen? Papá apretó la mandíbula. ¿Qué quieres? ¿Humillarnos? ¿Restregarnos tu éxito en la cara? En realidad, abrí mi laptop. Estoy aquí para ofrecerles una elección. Gire la pantalla hacia ellos. Opción 1. Joemma Arts adquiere Elite Catering. Absorbemos a sus clientes restantes. Conservamos parte de su personal y ustedes se retiran cómodamente. Opción 2. Seguimos expandiéndonos. Les quitamos el resto de sus clientes y lo pierden todo. ¿Destruirías el negocio de tu propia familia? Preguntó mamá, incrédula. La miré fijamente. Ustedes dejaron muy claro hace 12 años que yo no era parte de la familia. Sofía empezó a llorar en silencio. Emma, por favor. Nos equivocamos. Me he arrepentido cada día de no haberte defendido. Guárdalo, la corté, con dureza. Esto no es venganza. Es negocio. Tienen hasta el final del día para decidir. Me levanté, alisando mi falda. Ah, y una cosa más. Lily, mi hija, la nieta que nunca conocieron, es la heredera de Joemma Arts. Todo lo que construí, lo hice para ella. Recuerden eso al tomar su decisión. Me di vuelta para irme, pero la voz de mamá me detuvo. Espera. ¿Podemos conocerla? Miré hacia atrás, viendo algo que nunca antes había visto en sus ojos. Arrepentimiento. No es mi decisión, respondí. Ella es lo suficientemente grande para decidir por sí misma. Pero sepan esto. Ha crecido rodeada de amor, sabiduría y fortaleza. Los abuelos Martínez se aseguraron de ello. Mamá se estremeció al escuchar mencionar a sus propios padres, con quienes apenas hablaba desde que me acogieron. Los contratos están con mi asistente, dije, alcanzando la puerta. Les sugiero que los lean con atención. Especialmente la parte sobre quién dirigirá las operaciones de Elite Catering después de la adquisición. Los ojos de papá se abrieron de par en par. ¿Quieres decir qué? Sí. Si aceptan nuestra oferta, trabajarán para mí, sonreí. ¿Qué tal para hablar de lealtad familiar? Salí, dejándolos con sus decisiones y sus remordimientos. En mi oficina, encontré una entrega fresca de Sweet Dreams Panadería, el especial pan de yuca de la abuela, aún caliente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lily. ¿Les mostraste quién manda?
Sonreí, pensando en las caras de mis padres, en el imperio que había construido desde la nada, en la hija que algún día lo heredaría. Sí, cariño, respondí. Definitivamente lo hice. Horas más tarde, Diane trajo los contratos firmados. Elite Catering ahora era parte de Joemma Arts. Mis padres habían elegido la supervivencia antes que el orgullo. Esa tarde, manejé hasta la casa de mis abuelos para nuestra cena dominical. Lily corrió a abrazarme, con harina en el cabello por haber estado horneando con la abuela. ¿Cómo te fue?, preguntó la abuela, sabiendo perfectamente qué significaba ese día. Le mostré los contratos firmados. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Tu abuelo estaría muy orgulloso. Mi abuelo había fallecido el año pasado, pero su foto seguía presidiendo la cocina donde me había enseñado tanto sobre negocios y sobre la vida. ¿Quieren conocer a Lily?, le dije en voz baja. La abuela asintió. ¿Y qué quiere Lily? Miré a mi hija, tan fuerte, tan amada, tan distinta de la adolescente asustada que yo había sido. Eso lo decidirá ella. Más tarde esa noche, mientras arropaba a Lily en su cama, ella me preguntó: «Mamá, ¿te alegra que te hayan echado?». Pensé cuidadosamente antes de responder. No, cariño. No me alegra que me hayan hecho daño. Pero estoy agradecida por a dónde me llevó ese dolor. A veces, los peores momentos de nuestra vida se convierten en la base de nuestros mayores logros. Ella asintió, pensativa. Creo que quiero conocerlos. No porque se lo merezcan, sino porque quiero que vean lo que se perdieron. La abracé con fuerza, maravillada de su sabiduría. Mañana organizaría el encuentro. Mis padres finalmente conocerían a su nieta, no como un secreto vergonzoso, sino como la heredera de un imperio construido con amor, determinación y el dulce aroma del éxito. La madre adolescente que ellos habían rechazado se había convertido en la empresaria para la que ahora trabajaban. Pero lo más importante, me había convertido en alguien de quien mi hija podía sentirse orgullosa. A veces, ser expulsada de una familia te lleva a construir algo mejor. Tu propio imperio, tu propio legado, tu propia definición de éxito. Y a veces, la mejor venganza no es hacer que se arrepientan, sino darles las gracias por haberte obligado a elegir un camino mejor.